El Señor está en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Dice Jesús que nos envió en ese momento 72, escuchamos el pasaje donde envió a 72 entre los apóstoles y los discípulos, y también nos está enviando a nosotros, donde nos envía ¿a dónde? A donde Él quiere ir. Fíjense qué interesante es eso. Él envía a donde Él quiere ir, allá nos envía. Pero ¿a quiénes son a los que envía? A los que lo aman. Son a los que envía, a los que lo aman. Son a los que Él está enviando. ¿Para qué? Porque Él quiere que nosotros les enseñemos a los demás a amarlo. Esa es la intención. Porque nosotros en este mundo hemos venido para conocer y amar a Dios. Y si nosotros no lo amamos, hemos desperdiciado totalmente nuestra vida. Entonces, cuando manda a estos 72, manda a los que lo aman para que vayan y enseñen a los demás a amarlo. Porque amar a Dios es lo que le da sentido a nuestra existencia, es lo que le da sentido a nuestra vida. No amar a los que nos rodean, no estamos centrados en amar a los que nos rodean, sino en amar a Dios. Y por amor a Dios, todo lo que forma el cuerpo de Cristo, todo lo que Dios ama, pero primero Dios. No es primero la criatura, sino primero Dios. Entonces tendríamos aquí que detenernos. Jesús te hubiera enviado a ti. Si nos hubiera tocado vivir, si en este momento fuera ese momento en el que Jesús está enviando a esos 72 discípulos, te hubiera enviado a ti a que les enseñaras a los demás a que lo amen, te hubiera enviado a ti. Eso es algo que tenemos que pensar, es algo que nos tenemos que detener. ¿Tú lo amas a Dios? ¿Tus hijos lo aman? ¿O solo te aman a ti? ¿Qué es lo que has hecho con tu familia? ¿Qué es lo que has hecho con aquellos que Dios te ha encomendado? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros tiene que reflexionar sobre las personas sobre las que Dios nos ha dado autoridad? Aunque hay que tomar en cuenta que una cosa es decir que amamos a Dios y otra cosa es demostrarlo con nuestra manera de vivir. Sí, es más fuerte el testimonio de demostrar a Dios que lo amamos con nuestra manera de vivir que simplemente decirlo con los labios. O sea, el amor se tiene que demostrar.
El amor se tiene que ver, el amor tiene que tener un orden también. ¿Por qué? Imaginen ustedes un ejemplo que ya hemos puesto en otras ocasiones. Una mujer le dice a su viejo: viejo, tenemos hambre y tenemos deudas, ¿por qué no te levantas y te vas a trabajar? Y él le contesta ahí desde la cama: vieja, tú sabes que los quiero con todo mi corazón. Se necesita la demostración del amor, se necesita demostrar, no es solamente de palabra. El amor nos pone activos, el amor nos hace esforzarnos por servir a la persona que amamos, nos hace creativos el amor, nos hace creativos, aunque del amor se aprende más viéndolo que escuchando hablar del amor, se aprende más viéndolo. Cuando la abuela llega y es una abuela cariñosa, se aprende más del amor. Cuando la abuela llega y toca, acaricia santamente, a todos les da un beso, el amor se aprende, se comprende mejor experimentándolo que hablando del amor. Hay que por eso dar testimonio nosotros del amor. No va a ser fácil llevar amor verdadero al que solamente le interesara la riqueza y el poder. Si nosotros le llevamos un amor verdadero a una persona que solo le interesa la riqueza y el poder, la riqueza y el placer, pues no le van a tomar interés a lo que nosotros les estaríamos ofreciendo. Por eso Jesús nos advierte, los mando como ovejas en medio de lobos, porque se van a defender. Si la predicación del amor afecta los intereses personales de alguien, esa persona se va a violentar, porque está viendo afectados sus intereses personales. En cambio, el que esté buscando la salvación, cuando escuche el camino de salvación, va a querer abrazarlo. Pero el que ya está abrazando voluntariamente el pecado, ese lo que va a hacer es violentarse. Por eso dice Jesús: los mando como ovejas en medio de lobos. Ovejas. Entonces se tiene que caracterizar la predicación por la amabilidad. Se debe de caracterizar la amabilidad, la mansedumbre, la humildad. Son características esenciales de un predicador. Tiene que haber esto en el predicador para que la palabra de Dios pueda entenderse, puedan llegar a entenderlo los demás. Amabilidad, mansedumbre, humildad. Ese es el sello del que es enviado por Dios. Ese es el sello. Nosotros no fuimos enviados para enfrentar la violencia con la violencia. No fuimos enviados para comportarnos como perros delante de los lobos, ni como lobos enfrentando lobos. No es lo que el Señor nos envía. No es. Estamos siendo enviados a predicar el reino del amor de Dios. Y ese reino del amor de Dios se predica amando. De manera especial, amando es como se predica, con el testimonio de nosotros. Cuando nosotros no aceptamos esto, claro, si llegamos a un lugar donde la gente tiene como criterio: a mí el que me la hace me la paga, y aquí el que tiene más saliva come más pinole, y el que pega primero pega 2 veces, pues son cosas de idiosincrasias de pueblos, pensamientos, filosofías de pueblo, pero que nos alejan de Dios. Nosotros no venimos a abrazar lo que los demás piensan y dicen, sino llevarlos, ofrecerles la verdad, el amor, pero en un amor ordenado en Dios. No un amor desordenado, no las cosas como nosotros quisiéramos que fueran. Necesitamos dar un testimonio creíble y para eso nosotros necesitamos vivirlo. Cuentan de un sacerdote. En una ocasión el sacerdote estaba predicando precisamente sobre este pasaje: los envío como ovejas
en medio de lobos, es lo que estaba predicando el sacerdote. Y entonces un señor de ahí estaba presente, se sintió dañado en sus intereses y entonces se levanta y ofende, empieza a agredir al sacerdote, empieza a decirle cosas, insultarlo ahí. El sacerdote simplemente se queda callado, esperó, y aquel gritó, dijo, amenazó, se inventó cosas y todo, y después se salió. El sacerdote se queda callado y luego le pregunta, ya que terminó todo, le pregunta a una persona al sacerdote, ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué no hizo nada? Todos conocemos los pecados de ese hombre. ¿Por qué no se los dijo delante de todos? Todos sabemos la vida que lleva él, que no, por eso no tenía cara con qué estar hablando y gritando. ¿Por qué no hizo nada? Le preguntaron al sacerdote y él contestó con mucha sabiduría. Sí estaba haciendo algo. Estaba cuidando que Jesús viera en mí la oveja y no otro lobo. Eso es mucho trabajo, eso es mucho esfuerzo, eso es mucho. Cuidarnos, eso es lo que nosotros debemos de buscar, cuidarnos, que el Señor no deje de ver en nosotros una oveja, que no empiece a ver un lobo que se puede defender, saca los dientes, enseña los colmillos que tiene, por eso levantan las jetas los perros, los lobos, para que se vean los colmillos, como diciendo, mira, donde te vengas, mira con lo que te puedo atacar, saca las garras, lo que pueda, para poder hacer daño con patas y con todo lo que pueda. Nosotros no somos enviados a eso. Nosotros no somos enviados a eso, pero sí, como dice el sacerdote, nuestro trabajo es cuidarnos porque estamos facilito para cruzar a lobos. Que el Señor empiece a ver en nosotros un lobo a quien rescatar y no una oveja a quien sostener. Son dos cosas completamente diferentes y dependen de la reacción de nosotros, no de lo que los demás hagan. Depende de la reacción de nosotros. El que ya se comporta como lobo, se comporta como lobo. Pero lo que el Señor está esperando ver en nosotros es que no dejemos de ser ovejas que Él pueda sostener. Él no sostiene lobos, pero sí sostiene a sus ovejas. Por eso se me hizo tan interesante la respuesta de este sacerdote. Parecía que no estaba haciendo nada, pero estaba haciendo lo más importante, cuidándose de no cambiar al lobo. Cuidándose, porque somos seres humanos y si nosotros nos descuidamos puede brincar todo lo malo que tenemos, porque el trabajo de nosotros solo logra reprimir el pecado. Nosotros no podemos arrancar el pecado de nuestra vida, podemos reprimirlo con ayunos, oraciones, penitencias, oraciones, pero cuando falta el ayuno, falta la oración, falta la penitencia, se debilita todo aquello y caemos, y a veces peor que antes. Esa es la triste realidad de nosotros, pero Dios puede. Si Dios nos libera, eso deja de ese peso, esa opresión deja de estar sobre nosotros y la persona deja el pecado sin tener que luchar contra él. Nosotros dejamos los vicios o el pecado luchando contra eso, pero a veces se lleva toda la vida estar luchando constantemente, cuidándonos constantemente, pero cuando Dios libera a una persona, se acabó. Ya no tiene que luchar, ya es algo que deja de ser parte de su interés personal, ya no tiene que estar luchando. Entonces, esto que hizo el sacerdote es saber perder poco para ganar mucho. Esto es saber invertir bien nuestra vida, de tal manera que nuestra vida nos lleve al cielo. Por eso aquí nos vamos a detener un poquito en esto. Es muy importante que lo saboreemos, es muy importante que lo tengamos muy en claro. ¿Cómo solucionas tú los problemas? ¿Como una oveja de Jesús o como un lobo? ¿Cómo solucionas los problemas? ¿Cómo lo solucionas? A todos se nos antoja solucionarlo con 3 patadas. Imponer, gritar y esto, a todos se nos antoja esto, pero tenemos que cuidarnos de no dejar de ser ovejas bajo la mirada de Dios. Eso es lo que tenemos que cuidarnos nosotros. La otra persona va a dar cuenta de sí misma, nosotros no vamos a tener que dar cuenta de esa persona.
de nosotros. Por eso hay que detenernos a pensar cómo solucionas tus problemas, cómo solucionas tus problemas con tu esposa, cómo solucionas tus problemas con tu esposo, cómo solucionas los problemas con tus hijos, cómo solucionas tus problemas en el trabajo, cómo los solucionas. ¿Qué eres? ¿Una oveja que Jesús quiera sostener o un lobo que el Señor no pueda ni arrimarse porque respeta su libertad humana, no porque le tuviera miedo, porque respeta su libertad humana? Nuestro buen Dios tiene que seguir viendo en nosotros, en ti, en mí, tiene que seguir viendo a su amada oveja, a su amada oveja. Y no empezar a ver un lobo en nosotros, un lobo que se defiende con violencia, que no clama a Dios por violencia. Él soluciona las cosas a su manera, pero no a la manera de Dios. Y a la manera humana, mis hijos, eso crea conflictos, guerras y te pone un enemigo. Lo único que ganas en esos conflictos es un enemigo más en tu vida. ¿Cuántos matrimonios se han convertido en enemigos? Son enemigos ya no se soportan, ya no se pueden ver, ya no se pueden amar, ya no pueden. Rompieron todas las posibilidades cuando los dos se defendieron como si fueran lobos. El Señor no sostuvo eso, por eso es que el enemigo puede entrar y puede despedazar con toda su furia todo eso. Porque nosotros buscamos caminos que no son los de Dios. Si buscáramos los caminos de Dios, sería muy diferente nuestra vida. A lo mejor esa persona se violenta igual, a lo mejor hasta hace más, a lo mejor hasta se envalentona, a lo mejor nos cuesta más trabajo, pero no vamos a enfrentar la justicia divina. Eso es mucho. Si no vamos a enfrentar la justicia divina, eso es mucho. Eso es mucho. Tener que enfrentar la justicia divina por querer defendernos como perros delante de un lobo no es algo que sea una buena administración de nuestra vida. No es algo que sea una buena administración. Por eso hay que cuidarnos, no estar cuidando lo que el otro diga, lo que el otro haga, lo que el otro dice, sino cómo, qué es lo que está suscitándose dentro de mí. ¿Qué es lo que se está suscitando dentro de mí? Eso sí tenemos que estar cuidándonos nosotros. Vean la importancia de no perder el control, porque si perdemos el control en ese momento pasamos de ovejas a lobos. A mí el que me la hace me la paga, pues a ver hasta dónde topa, pues a ver hasta dónde llega esto, pues vamos a ver de qué cuero salen más correas, vamos a ver, me hace una, pues se la voy a devolver, vamos. ¿Qué es lo que se va a suscitar ahí? Una guerra de poderes. Ahí lo único que va a suscitar es una guerra de poderes. ¿En qué va a terminar? ¿Quién sabe? Puede ser que termine en algo irreconciliable en la cual yo también tengo la culpa y por lo tanto yo también pago. Pero si esa persona se aferra a ser lobo y yo me aferro a ser oveja, esa persona va a pagar todo lo que tenga que pagar y yo no me voy a meter en broncas con la justicia divina. A mí siempre me ha causado impacto cuando donde dice cuando la ira de Dios truena y los ángeles se postran, creo en el Apocalipsis creo dice, y los ángeles de Dios cuando ven la ira de Dios se postran y a ellos no les va a pasar nada. A ellos la ira de Dios no los va a alcanzar. No es contra ellos, sino es contra el pecado que nosotros estamos cometiendo. No es contra ellos y tiemblan. Imagínense cómo vamos a temblar aquellos que seamos el objeto sobre el que se dirige la justicia divina. Eso sí es lo que tenemos que cuidar. Eso sí tenemos que cuidar. Lo demás, perder en este mundo o no, es lo de menos con tal de que no nos tengamos que enfrentar con la justicia divina. Vean la importancia de no perder el control, de no dejar de ser amables, de saber callar a tiempo cuando se puede hablar y cuando no se puede hablar, para no endeudarnos con la justicia divina. Y entonces Jesús nos dice, vayan confiados, pero también hay una cierta prisa
No pierdan el tiempo porque nuestra vida es corta. Por eso el Señor les dice, no saluden a nadie. En nuestra cultura eso podría parecer como una falta de respeto, una falta de caridad. Saludar a una persona, alguien podría decir qué tanto podría hacer eso. Lo que pasa es que en la cultura de aquel tiempo, saludar a una persona, pasar a saludar a una persona significaba llegar a esa casa y quedarse por lo menos una semana. Quedarse por lo menos una semana. Por eso Jesús dice, no saluden a nadie. Es decir, no pasen a las casas donde se tengan que quedar, donde se tengan que pasar mucho tiempo. Porque todos los días que pasen en esa casa saludando a esa familia son días perdidos de evangelización. Entonces no se detengan, es la prisa. ¿Se imaginan si el mundo no estaba como está ahorita? Y Jesús llevaba esa prisa, no se detengan a saludar a nadie en el camino, no se detengan a saludar a nadie. Dice Jesús, como está viendo la situación en el mundo, la mies es mucha, la mies es donde está sembrada la vid, la planta de la uva, los terrenos están llenos, bien sembrados, ya está la uva lista para ser cosechada, pero dice, la mies es mucha y los trabajadores flojos, pocos y flojos, ¿se imaginan en qué va a quedar todo si son pocos y flojos? Por eso dice Jesús, pidan al dueño de la mies que Él envíe obreros. Pero fíjense aquí la característica, que Él envíe. No dijo, inviten ustedes a personas para que vayan a trabajar a la mies. No dijo, inviten ustedes. ¿Quién es el que escoge a quienes lo van a servir más de cerca? Dios. Díganle al Padre que envíe trabajadores a su viña, pídanle al dueño de la mies que mande trabajadores. Por eso el sacerdocio, principalmente el sacerdocio, solo pueden aspirar al sacerdocio los que son llamados por Dios. Bendito sea Dios, yo sí me considero que fui llamado por Dios para esto. Yo sí lo considero así, yo siempre lo he visto así. Al principio de mi sacerdocio tenía mis dudas, pero se me fue confirmando todo. Yo no hubiera servido para casarme. No, y después de verle la cara a ustedes, no. Imagínense que Dios les dijera a ustedes, los voy a enviar para que den testimonio que vale la pena casarse. Gancho al hígado. ¿A quién podría ir a hablar de eso? ¿Quién podría ir? ¡Qué fuerte! Aquí es por eso, vayan los que lo aman. Los que lo aman. En esos van consagrados y no consagrados. Ese envió no solamente a los apóstoles, envió a 72, ahí estaban los discípulos. Todos hemos sido enviados a ser misioneros del amor de Dios. Misioneros, pero cada uno de nosotros de una manera diferente. Aquí algunos Dios les va a llamar a que den su vida por Él. Sí, por eso tenemos tantos mártires en la iglesia. Joselito es uno de los mártires mexicanos, un adolescente mexicano que supo que el Señor mantuvo esa oveja en medio de lobos. Él no mantuvo su fe en lo fácil y bonito, mantuvo su fe en lo más difícil. Burlas, golpes, le quitaron parte de la piel de la planta de los pies, lo atormentaron, lo hicieron caminar sin la planta de los pies, se lo iban caminando así hasta el panteón, y allí es donde le dieron el tiro de gracia, le dieron un balazo en la cabeza, y él nunca se comportó como un lobo, porque quería ser oveja de Dios y entrar en el rebaño, entrar en el reino de Dios. Si nosotros queremos entrar al reino de Dios, tenemos que cuidar eso. Razones para comportarnos como un lobo nos sobran. A todos nos sobran razones para comportarnos como un lobo y lanzarnos sobre los que podamos y se dejen. Pero aquí se trata de llegar al cielo, y para llegar al cielo no podemos llegar como lobos. Necesitamos mantenernos como ovejas. Ese es nuestro trabajo, y el Señor sostendrá sus ovejas.
sostendrá a sus ovejas. Así como sostuvo a Joselito, como sostuvo a su compañero, el otro niño que lo colgaron, lo dieron por muerto, pero no se había muerto, o el Señor le sostuvo la vida para que diera testimonio, para que diera testimonio. Ese es cuando el Señor sostiene a sus ovejas. No gritan, no insultan, no agreden. Las ovejas no gritan cuando las van a matar. No es un gritadero como las chivas, como los puercos. No es un gritadero. Están en silencio completamente. Nosotros tenemos que ser ovejas de nuestro buen Dios, los que queramos entrar al cielo. Los que no, pues no se preocupen, no tienen que esforzarse en nada. Pero el que quiere entrar al cielo, sí tenemos que esforzarnos, sí tenemos que ocuparnos en esto. Nos pide Jesús que en toda casa donde entremos, digamos, la paz sea o esté en esta casa, o la paz esté con ustedes. Es un saludo litúrgico, vamos a decirlo así. Y si allí se busca la paz, dice Jesús, fíjense, si allí se busca la paz, el deseo de paz, debe haber un deseo verdadero, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Por eso cuando dos personas van a discutir, si las dos personas comenzaran diciendo la paz del Señor contigo y los dos desean la paz, los dos la recibirían. Y entonces se podrían sentar a tratar de solucionar como dos ovejas y no como dos lobos. Es muy diferente la manera de solucionar las cosas. Entonces, pero por eso hay que ofrecer la paz. Hay que tratar de mantener la paz y ofrecer. Y si nosotros cuando tengamos la intención esa, nuestro deseo es que reciban la paz y hay alguien que la busque, la persona recibirá la paz. Basta con que digamos la paz a esta casa, la paz esté contigo, y la paz del Señor desciende sobre los que están buscando la paz. Tal vez lo sientan en ese momento, tal vez lo sientan después, pero se va a manifestar la paz porque va a descender sobre ellos. El Señor lo dijo. No es algo que dependa de nosotros depende que lo deseemos y lo digamos, que de nosotros solamente depende eso. Fíjense nada más, qué cosa tan más extraordinaria que se nos dé la facultad de hacer bajar la paz en la que se vive en el cielo a la tierra, solo con decir la paz esté contigo. Podemos bajar la paz que se vive en el cielo en la medida no como se vive en el cielo, nada más en la medida que nosotros podemos soportar y podemos vivir, descendería esa paz a nosotros. Podemos bajar la paz del cielo a la tierra, pero ¿cuántas personas saludan con el saludo de la paz? ¿Cuántos desean la paz a los demás? ¿Cuántas veces las mamás le dicen a sus hijos, la paz sea contigo? Por eso hay tan poquita paz. Por eso hay tan poquita paz. ¿Cuántas veces los hijos le desean la paz a los papás para que se vayan, anden en el mundo con paz en su corazón? Cuando nosotros tenemos paz, no andamos buscando más. Cuando perdemos la paz, entra la inquietud y nos ponemos en búsqueda. ¿De qué? ¿Quién sabe? Algo para que nos calme lo que estamos sintiendo, pero cuando sentimos paz, ya no necesitamos movernos. El que tiene paz no cae en pecado. ¿Quiénes caen en pecado? Los que pierden la paz, andan buscando qué hacer, andan buscando qué experimentar, pero el que tiene paz ya no necesita buscar más, ya no necesita absolutamente nada. Nada. Entonces se nos ha dado esta facultad de bajar la paz del cielo a la tierra. Y no solamente debemos de hablar de la paz de Dios, sino que tenemos que esforzarnos por vivir la paz de Dios, para poder transmitirla, para poder contagiarla, porque muchas cosas se pueden contagiar, no solamente los virus. Si uno se pone a bostezar delante de otra persona, aquella persona empieza a bostezar también. Eso se transmite, se pega, se contagia también la paz. También la paz, y las personas van a querer estar cerca de alguien que tiene paz, no de alguien que tiene cara de amargura, de alguien que tiene paz. Los demás van a querer estar cerca de esa persona. Entonces, también aquí tendríamos que detenernos un poco para pensar, donde tú llegas, ¿llevas la paz o se acaba la paz? Donde tú llegas, ¿llega la paz de Dios
o se acaba la paz que había en ese lugar. Tenemos que pensar, tenemos que discernir para ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo. Si no nos damos cuenta, podemos estar dañando a la gente. Decía una señora, le decía a su viejo, ¿te das cuenta? Les caímos de perlas porque fueron a visitar a otra familia. Les caímos de perlas, llegamos de tener una carotota y cuando fuimos, una cara bien feliz. Pues no, pues era porque ya se iban. Ya se ven que estaban quedando felices. Hay que tener cuidado. Si tú mandas a una persona de tu confianza que cobre una renta y los inquilinos insultan a esa persona, lo corren, en realidad te están insultando a ti porque esa persona va en tu nombre. Eres tú el que va representado en esa persona. Si esa persona la agreden, si esa persona la corren, es a ti a quien te lo están haciendo. Es a ti a quien te lo están haciendo. Lo mismo es el que viene en el nombre de Dios. Si nosotros lo agredimos, si nosotros lo atacamos, estamos atacando a aquel que lo envió. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestras expresiones, mucho cuidado. Tratar de mantener la paz antes de hablar, no hablar cuando estamos todos acelerados, porque entonces podríamos dejarnos llevar por la miseria. El enemigo de Dios, cuando hemos perdido la paz, Él puede guiar, Él puede inspirar, Él puede poner ideas en la cabeza, impulsos en el corazón, y lo que nosotros hagamos sería dejarnos dirigir por el infierno. ¿Hacia dónde? Hacia el infierno, mis hijos. El infierno no te va a guiar hacia ninguna cosa buena. El infierno va a tratar de guiarte hacia Él, siempre es lo que va a tratar de hacer. Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que detenernos. Te estás perdiendo la paz, deséale la paz a aquella persona y trata de mantenerte en paz. Como este sacerdote se quedó callado porque estaba cuidando, estaba luchando hacia adentro. No estaba luchando contra aquella persona que estaba cometiendo una injusticia, estaba luchando con él. No estaba sin hacer nada, estaba luchando contra él y no quedó endeudado con la justicia divina. El otro sí. Él no quedó endeudado. Ese es el triunfo de nosotros. No quedar endeudados con la justicia divina. Ese es nuestro triunfo. No ganar, eso no es nuestro triunfo. Ganar algo no es nuestro triunfo, porque el ganar a veces es nada más ganar un enemigo más. No es el interés de nosotros ganar un conflicto. Nuestro interés es no quedar endeudados con la justicia divina. Y si si estamos en riesgo de quedar endeudados con la justicia divina, mejor no hables. Mejor no hables. Te ayudaría muchísimo más que estarte endeudando con la justicia divina. Por eso dice Jesús, al que los desprecie, no dijo grítenles, díganles, váyanse de ahí, pero sacúdanse hasta el polvo que se les haya quedado pegado en los pies. Y díganles, aunque los hayan rechazado, díganles, de todos modos les avisamos, ya está cerca el reino de Dios. Ellos están más lejos cada vez, porque han cerrado su corazón al amor, han cerrado su corazón al mensaje de Dios. Pero de todos modos, ahí está el reino de Dios. Ahí está, no cerca de ellos, pero ahí está descendiendo, está implantándose en este mundo. Por eso, despreciar a aquel que viene en nombre de Dios nos quita la paz. Nos perturba la mente y el corazón. Y cuando queda perturbada la mente y el corazón, somos 100% manipulables. Somos 100%, el enemigo puede inspirarnos cualquier cosa que se le antoje para poder lastimar a la otra persona, para herir a los que nos rodean. Hay que tener mucho cuidado entonces nosotros. Esto es una invitación a tener mucho cuidado, a no rechazar a aquel que venga en el nombre de Dios, aunque nosotros tengamos la razón. Si estamos perdiendo el control, si hay un peligro de endeudarnos con la justicia divina, mejor pierde. Mejor pierde lo que sea, pero no te endeudes con la justicia divina, porque se tiene que pagar y no es fácil. Si viéramos cómo se paga, nos daría miedo fallar en estas cosas, nos daría miedo. Los invito también a preguntarse ahora, si tú murieras esta noche, ¿cuántas personas se quedarían en el mundo que hayan conocido a Dios
hayan aprendido a amar a Dios gracias a ti. Si tú te murieras, ¿cuántas personas se quedarían en el mundo que gracias a ti hayan aprendido a amar a Dios? ¿Cuántas personas, gracias a tus palabras, gracias a tu testimonio, cuántas personas quedarían en el mundo que gracias a ti hayan aprendido a amar a Dios? Esos son los frutos que vas a llevar delante de Dios. Esos son los frutos. Y si nadie creyó ni amó a Dios gracias a ti, pues vas a ir con las manos vacías. Tal vez limpias, pero vacías. Tal vez las manos limpias, pero vacías. Entonces, los invito a que piensen en esto. Y también, ¿cómo te defiendes tú? También es algo que tenemos que pensar. ¿Cómo te defiendes? ¿De quién sientes que te tienes que defender? ¿De quién? Para que te prepares cuando vayas a tener que enfrentar a esa persona. ¿De quién sientes que te tienes que defender? Para que te cuides de no defenderte como un lobo, sino defenderte como una oveja sostenida por el amor de Dios. Y cuando Dios sostiene a una de sus ovejas, Él da la cara por sus ovejas. Es decir, esa persona va a tener que enfrentar a Dios. No solamente a nosotros no solamente es vernos a nosotros, va a tener que enfrentar la justicia divina. Pero repito, si yo me defiendo como lobo o como perro, pues yo voy a tener que pagar la parte que a mí me toca. Pero piensen, ustedes cómo se defienden, o son de los que prefieren perder en este mundo que perder el cielo, que perder su identidad de ovejas, o fácilmente pierden su identidad de ovejas para pasar a ser lobos. Porque si nosotros estamos así, como decíamos aquella vez, si cuando estamos en gracia es como si fuera un foco prendido y luego en pecado fuéramos un foco apagado, entonces estaríamos prendiéndonos y apagándonos, prendiéndonos y apagándonos, ¿verdad? Caemos en pecado, se apaga, nos confesamos, se prende, caemos en pecado, se apaga, nos confesamos, se prende. Cuando llegue el día de nuestra muerte, ¿cómo vamos a estar? ¿Quién sabe? Puede que estemos en gracia y puede que estemos en pecado. Si siempre estamos en gracia, vamos a morir en gracia. Si siempre estamos en pecado, pues vamos a morir en pecado. Pero el que está en gracia y en pecado un ratito y un ratito, ¿cómo va a estar cuando se muera? Pues como le toque. Si estaba en gracia, morir en gracia. Si está en pecado, morir en pecado. Aguas. Tenemos que tener más prudencia. Los tiempos se están haciendo cada vez, se están conflictuando más y tenemos que tener más prudencia, sobre todo en estos tiempos. Revisen de ustedes cómo se defienden. Revisen, todo lo tenemos que tener en cuenta. ¿Podemos defendernos? Sí, podemos defendernos y debemos defendernos, pero cuidándonos de no quedar endeudados con la justicia divina. Es el único problema. Si puedes defenderte sin endeudarte, defiéndete como puedas, porque no te vas a endeudar. Pero si no puedes dejar de endeudarte, más vale perder que ganar en este mundo, que ganar un poquito y junto con el poquito un enemigo. ¿Qué tanto valor puede tener eso? Pues vamos a pedirle a Dios Padre las gracias que necesitamos, que van a ser muchas, para poder aceptar nuestra realidad y aceptar querer ser ovejas, luchar y mantenernos como ovejas del Señor delante de los lobos. Delante de los lobos le pedimos todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo. Ahora